usted, la Presidenta de la Cámara del Libro. Acá me han dado una pequeña tarea, muy agradecida de que venga aquí Carlos Mateo. Él nació en Asunción en 1961, es egresado de la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción y cursó estudios de Derecho Público, Ciencias Políticas y Romanística en Alemania. Hizo su tesis doctoral en la Universidad de Mainz en la República Federal de Alemania. Fue miembro de la Convención Nacional Constituyente, vicecanciller, presidente del Congreso Paraguayo, senador, director general paraguayo de la represa de Itaipú Binacional y director ejecutivo de la Fundación A Todo Pulmón de Paraguay Respira. Ha publicado libros ensayísticos y escribió novelas como La Pasión de Lucrecia, A la sombra de un destino, Tamarindo, Filosofía de vida y el premio Nobel que hoy se presenta, El andar del lobo. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. No podía faltar porque como librero adjunto, porque la librera es mi esposa, es un honor tenerlo a Carlos Mateo Valmelli, que tuvo la mala suerte de nacer en Paraguay, porque si hubiera nacido en un país grande, todo lo que él escribe ya estaría por millones vendiéndose. Es el destino de los países chicos, periféricos, donde nosotros no tenemos llegada a las grandes editoriales, etc. Pero, como es joven y es un hombre con mucho espíritu de desarrollar su tarea, su vida, como político, como escritor, ya yo le auguré, disculpen que sea tan osado, ya le pedí disculpas a él va a ser candidato a Premio Nobel de Literatura, o lo va a ganar. Él se ríe por la modestia, pero yo les estoy hablando desde un lugar de un hombre mayor, 78 años, que he leído no como un amigo nuestro que ahora tiene 50.000 libros, no tengo tanto, pero soy muy lector. No los compro los libros, mi mujer me los presta y después los vende. Y cuando yo comencé a leer la novela de Carlos Mateo, quedé impresionado. Si yo fuera director de la Fundación Rockefeller, ya yo financiaría que se haga una película con 20 capítulos, porque es atrapante. El que la lea le va a agradecer a él, a Rita como librería Ateneo, que hizo todo lo posible y lo necesario para que los visite. Vamos a tratar de hacer un conversatorio, si bien yo quiero anunciar algo de la obra que ya la he leído en 3 sentadas. 4 o 5 horas el libro estaba leído, pero lo releeré, porque él tiene una característica que yo no conozco a ningún novelista con esa característica. Cada frase tiene un fondo filosófico, tiene algo que te hace pensar, algo que te inquieta. Es una narración lineal de un personaje que él les va a explicar después, pero me di el trabajo agradable que en 2 o 3 hojas al azar escuchen la frase que escribe este hombre. La esperanza solo sirve para alentar la decepción. La esperanza es un peligro, la ilusión es un peligro. La ilusión en psiquiatría, por definición, es la percepción de lo que no existe.
Entonces una frase muy potente. Página 110, toda la que les voy a leer. Otra. La verdad que no se expone concluye siendo la bilis que nos infecta. El psicoanálisis lo que promete es que la persona se cure si puede hablar. El silencio enferma. La palabra libera. Entonces, la verdad que no se expone concluye siendo la bilis que nos infecta. Además, las palabras que él elige tampoco son comunes, ¿no? Que nos enferma, pues no que nos infecta. Es la palabra técnica que usamos los médicos. Otra, que la verdad sea eclipsada por la mentira representa la quinta esencia de la cobardía. Como para pensar y ver en el entorno local, nacional o mundial cómo se repite esta cobardía de tapar con mentiras la verdad. Otra, el comunismo tiene un lenguaje que todos los pueblos pueden entender y los elementos son el hambre, la envidia y el colapso. Entonces, el comunismo que sigue todavía Ucrania, Rusia abriéndose paso, en esa frase ya, fíjense cómo lo hace pensar, ustedes han quedado de repente con la anterior frase que dije. Una más. En la vida de un gran hombre no hay azar, sino destino amado. Porque los seres humanos a veces, ¿no?, decimos, le echamos la culpa a todos, si mi abuelita no se hubiera muerto, si tal cosa se hubiera... No. Él nació en Paraguay y no es un país que saque escritores a cada rato, pero él, que su destino amado es que su literatura llegue al mundo, va a llegar. Él lo está diciendo. Hay una más, no sé si alguna otra frase, porque además está en una página, o sea, es tremendo. Un libro de 400 páginas y 12.000 frases para pensar. Quien deserta de su devenir, vacía su ser. Cada ser humano tiene un destino que lo tiene que cumplir y hay que luchar. Aquí, para no decir ni más ni menos, escribí, y el final de mi actuación aquí en la presentación. Su prosa es elegante, sin ser rebuscada. Es densa, sin ser incomprensible. Su contenido está con la erudición histórica en cada página y la filosofía como telón de fondo. Y termino con esta frase. Los cobardes muchas veces mueren antes de morir. Los valientes saborean la muerte en un solo trago. Como soy el único en la sala, creo que ha leído el libro, comenzaré por lo más natural en un conversatorio como el que hemos pactado con nuestro autor. Quisiera preguntarle cómo, dónde se gestó, dónde se desarrolló y en qué momento parió el libro. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Feria del Libro de Santa Cruz de haberme recibido. Ayer también recibió a otro escritor paraguayo, un hombre muy destacado, Ricardo Cabonillo. O sea, estuvimos dos paraguayos y lo hacemos por el cariño que le tenemos a Bolivia. En primer lugar. Segundo lugar, agradecerle a Rita y a Lucho que hicieron posible que yo esté acá, ¿verdad? Esa es la realidad.
el entusiasmo y el cariño paternal que ejercieron sobre mí, a mí me sirvió como una suerte de protección, digamos, y de dar mucha seguridad. Y agradecerle a todos ustedes que están aquí presentes, a Eduardo, a toda su hija, a todos ustedes, al cónsul también, Juan Vallardi, a todos los que lastimosamente, a Jorge Franco, también otro paraguayo que está acá. Le agradezco a todo de corazón, a Camila. Y hoy empiezo, increíblemente este libro se lanza en Bolivia, todavía no se lanzó en Paraguay. Así que, y yo, cuando Lucho me dijo que él creía que podría ganar un premio Nobel, me siento obligado a compartir con él la dote del premio Nobel, si eso llega a salir. Pero en fin, más allá de esa ilusión de Lucho, lo que sí yo creo, y esta es una cosa que quiero decir, a mí me gusta escribir y tratar de recuperar la gran literatura. O sea, no es que yo esté en contra del bestseller como género. El bestseller es importante, entretiene, es un gran pasatiempo. Pero a mí me gusta la literatura que te pueda hacer llorar y que te pueda hacer pensar y que te pueda hacer reír, pasar un buen momento. Y yo creo que la palabra escrita sigue siendo una herramienta demasiado importante para el logro de esos fines. Y tanto así que yo soy un escritor, yo no soy un escritor profesional, eso que se siente y escribe 8 horas al día, dice de 8 a 12 y de 2 a 4 a 6, yo no tengo ese tiempo, yo escribí mis libros, con este libro termino una saga que yo le llamo las 3 biografías del alma. El premio Nobel, el Filosofía Vida, que es un libro muy personal e intimista, y otro libro que es este, que es El alma humana, de Wolfgang, un ex jerarca de la SS, que odiaba, que predicaba, que practicaba el odio racial, y sin embargo termina enamorándose de una mujer. Entonces el libro tiene un eje, y eso a mí me interesó siempre, cómo el hombre, cómo en el corazón humano pueden solicitar su sitio sentimientos tan encontrados como el odio y el amor. Como un hombre, como Wolfgang, que le da el título a la obra, porque Wolfgang en alemán quiere decir Wolf, lobo, Gang, caminar. Yo lo traduje el andar del lobo, en vez del caminar del lobo puse el andar del lobo. Entonces él le da nombre, pero un hombre que estuvo planificando la operación Barbarroja, que era la ocupación de la Unión Soviética, la ocupación de Ucrania, y luego mató con su propio revólver, porque en Ucrania, de los 6 millones de judíos que murieron, no todos murieron gasificados, 3 millones murieron a pistolazos, y de esos 6 millones, 1.500.000 eran niños. Entonces, digamos, un corazón con tanta maldad puede enamorarse al final de la historia como se enamoró Romeo. Y tiene un final, digamos, que no lo voy a adelantar por si alguno se anima a leer el libro. En todo caso, cuando uno escribe, en mi caso particular, repito, no soy un escritor profesional, no vivo de la literatura, vivo de mi trabajo profesional, también estuve mucho tiempo comprometido con la política. Y esta es una idea que yo la tenía de mucho tiempo, porque cuando yo era pequeño, era un hombre que coleccionaba estampillas, tenía 8, 9 años, y sellos postales, y mi país era Alemania. Y luego tenía un tío que luchó en la guerra, que se casó con una tía mía española, y era un hombre súper tierno, y era un hombre que estuvo en el frente ruso, era un nazi convencido, él se fue al frente ruso voluntariamente. Bueno, desde ahí yo creo, si alguien me pregunta cuándo empezó la historia empezó cuando yo tenía quizás 8 años. Lo que pasa es que estas historias son largas para elaborarlas, para que fraguen en la imaginación, a través de la palabra, a través de la estructura de una obra. Obviamente yo repito, yo solamente cuando escribo sé el inicio y el final, el resto va saliendo por inspiración. Porque no tengo el tiempo, yo le tengo que robar
tiempo a los feriados, a los fines de semana. Si ustedes me preguntan, esta trilogía que yo escribí, si ustedes me preguntan, los últimos 4, 31 de enero, ¿trabajaste? Yo le decía, sí, yo estuve escribiendo. Y el 1 de enero, los últimos 4 primeros de enero, ¿trabajaste? Claro que trabajé, porque feriado. Y el 2 de enero también trabajé. Y el 24 de diciembre y también trabajé, porque si no, no logro la obra. Y tuve la suerte o la perseverancia de haber terminado estas 3 obras en 3 años, era un poquito más de 3 años, porque el COVID también me agarró acá elaborando esta obra y fue verdaderamente muy duro. Pero la obra es algo que tiene que ver con mi biografía, mi expectativa. Acá no puedo negar, yo tengo una afinidad muy especial por Alemania, por la filosofía alemana. De hecho, la obra está de manera contrabandeo, de manera camuflada. Están la filosofía de Schopenhauer, la de Nietzsche, la de Hegel. ¿Por qué están? Porque yo creo que el nacionalsocialismo nunca tuvo un perfil ideológico claro desde el punto de vista filosófico. Tomó muchas cosas de varias fuentes filosóficas, del romanticismo alemán, del idealismo alemán. Entonces ayer le escuchaba a un profesor de historia que decía, fue una fatalidad ya predeterminada lo de Hitler. No sé si fue una fatalidad predeterminada, porque el autor también, el protagonista, cuenta cómo fue la experiencia en la República de Weimar, cómo fue la experiencia del Tratado de Versalles. Él nace un día nefasto, dice él, ¿verdad? Él nace 10 años antes de que se firme el Tratado de Versalles. Entonces, digamos, tiene un dolor. Y acá explica mucho lo que fue el nacionalismo y tiene una visión panorámica de toda la historia, porque él parte de una filosofía de la historia. Él dice, yo voy a contar mi biografía, pero utilizando 2 bastones, la historia y la filosofía. Y su posición filosófica no es la idea nietzscheana o griega de Heráclito, que la historia es un círculo, una esfera en donde los hechos se repiten. Él dice que en la historia hay hechos que se van a repetir, pero él cree en una linealidad de la historia, porque él en el fondo cree, partiendo de Hegel, de que la historia significa un avance hacia formas superiores de organización política. Lo que pasa es que para él la forma superior de organización política no era el Estado liberal, como era el caso hegeliano, sino que era el Estado totalitario. Y hay una cosa también, que él, ahí se aparta de Hegel, pero se aproxima a Schopenhauer. Él no cree en el individuo. Por eso cree que uno se desarrolla como Volksgemeinschaft, como un todo. No existe el desarrollo individual, sino existe el desarrollo colectivo. Obviamente también, como repito, tiene varias ideas, pero yo creo que a toda esta gente le pasó esto. También tiene la idea nietzscheana del superhombre, que es una idea que estuvo presente, pero el superhombre que ellos la interpretaron a su manera, no fue la idea que quiso Nietzsche. Ellos interpretaron como ellos lo quisieron interpretar, como una cuestión racial. Para Nietzsche el superhombre no es un tema racial. Y si hubo alguien que detestó, ayer me decía Lucho, y yo la verdad que le dije, yo no escribí el libro, pero como cada lector tiene la soberanía de reescribir un libro, él me decía, estás ridiculizando a los alemanes. Y la verdad que yo no me di cuenta de eso, ¿verdad? Pero bueno, sí pensé, que sí tiene razón quizás. Bueno, lo que quiero decir que es un libro que tiene toda esta historia, obviamente tiene mucho entramado, es una filosofía de la historia, cuando él dice, nosotros matábamos prisioneros cuando arrestamos en Rusia. Ah, claro, ¿y qué hacía Napoleón cuando estuvo en Jaffa y mató 1.500 árabes? Que fue un acto que para los franceses es una deshonra, porque Napoleón mató soldados, no mató espías, mató soldados, pero mató soldados porque no tenía cómo alimentarlos. Lo mismo, bueno, él justifica, nosotros hicimos lo mismo, capturaron 3 millones de soldados soviéticos y murieron 2,5 millones de frío y de hambre, no es que murieron todos asesinados. Porque no, bueno, y explica el destino, la huida, y en fin, es un libro. Me dijo algo cuando hablé por teléfono con Lucho, me dijo Lucho algo que a mí me impresionó. Es cierto, hay una perspectiva antropológica, hay una perspectiva psicológica, hay una perspectiva
filosófica histórica en este libro, porque entender el alma humana yo creo que es más complejo que lo que uno se imagina a simple vista. Hasta aquí ya veo mucho interés en el rostro de ustedes. Hasta los que están con barbijo me doy cuenta que están interesadísimos. Yo quiero preguntarle a Carlos dos cosas que son recurrentes en la novela. Es el tema de que las guerras no tienen una solución de continuidad, que la guerra del año 14 al 18 y del 41 al 44 es la misma guerra. Y lo que está pasando en este momento en Ucrania y Rusia sigue siendo la misma guerra. Entonces, cuando uno entra a las profundidades del alma humana, que fue Freud precisamente el maestro para escudriñar algo del abismo del alma humana y de las contradicciones del alma humana. Y otro tema recurrente que también le pregunto a Carlos es por qué este pangermanismo, esta brutalidad que nació ya con defectos, se enojaban tanto con el Tratado de Versalles, que fue la capitulación de la Primera Guerra. Estas dos preguntas te las quiero hacer. Bueno, con respecto a Freud, y que es importante referirlo acá, Freud decía: nosotros no somos los dueños de la casa en donde habitamos, o sea, nosotros no somos los dueños del cuerpo que habitamos, desde el punto de vista instintivo, el inconsciente, etcétera, etcétera. Somos, digamos, visitantes en nosotros mismos, porque no nos conocemos, ¿verdad? Uno está muy lejos de uno mismo, por eso que la terapia del psicoanálisis trata de acercarnos a nosotros mismos, no acercarte a los demás, acercarte a vos mismo. Con respecto primero al pangermanismo, la idea de Wolfgang, porque que la gente no confunda la idea de Wolfgang con la idea del autor, pues son dos cosas diferentes. Eso sucede. La idea de Wolfgang es, él explica las raíces del pangermanismo y del nacionalsocialismo en cuestiones históricas. Primero dice, el primer imperio fue el de Carlomagno, 800 después de Cristo. Y entonces dicen, los poderes europeos se encargaron siempre de dividir a Alemania. De hecho, cuando Napoleón en 1806 gana la batalla de Austerlitz, lo que hace es crear la unión del Rin. Por otro lado, consolida, le quita territorio a Prusia y a Austria la ubica en su lugar, digamos, cuando Napoleón tenía la hegemonía europea. Pero él dice, porque él tiene una suerte, como también está muy permeado de Schopenhauer, de hecho él reconoce, cosa que es cierto, porque mucha gente cree que todo esto fue una locura colectiva. Sí, yo creo que es la expresión de una irracionalidad, pues la irracionalidad no se domiciliaba solamente en Alemania. Yo creo que la irracionalidad está en el hombre, como está la racionalidad en el hombre. El problema es que la disputa entre irracionalidad y racionalidad, yo creo que claudicó muchas veces la racionalidad en servicio de la irracionalidad. Entonces él, digamos, explica la historia y dice, hicimos el segundo imperio, pero tardíamente, porque él en el fondo considera que la idea de Carlomagno es destruida con la paz de Westfalia, porque la paz de Westfalia determina que Alemania no va a haber un Estado alemán, sino que en cada territorio donde manda, quien manda en la política va a terminar mandando en el credo religioso. Entonces él cuestiona mucho la paz de Westfalia en 1648. Pues dice, esta es una de las razones. Entonces, ¿qué hicimos cuando le dimos una paliza a los franceses en Sedan en 1869? Después termina con la creación del segundo imperio en Versalles, que provoca, después los franceses se vengan de ese hecho, ¿verdad? Que fue humillante para los franceses. Él dice, el segundo imperio lo hicimos ahí. Pero él cree que la consolidación tardía
del Estado-Nación alemán. No se olviden, Alemania en 1870 se hace Estado. Y nosotros los paraguayos, digo nosotros los bolivianos creo en 1825, ¿verdad? Pero el Estado paraguayo en 1811, una cosa que no tiene sentido. Entonces él cree que esa formación tardía y esa ubicación geopolítica siempre conspiró contra Alemania. Él está convencido de eso. De hecho, en la Primera Guerra Mundial es Inglaterra, Francia, Rusia, en la ubicación geográfica. Bueno, yo tampoco no entro en muchos detalles históricos, si no hace un libro de historia, no hace una novela. Entonces yo me cuidé mucho de no hacer toda una cronología histórica. Le digo nomás lo que creo yo que Wolfgang pensaba en estas cosas. Y cuando lo ve a Hitler, con la humillación del Tratado de Versalles, ellos pensaban verdaderamente que hubo una sola guerra, que fue la primera en 2 capítulos. ¿Por qué razón? Porque Versalles, y esto es el mismo Keynes, Lord Keynes, británico, asesor del gobierno de la reina, él mismo dijo, esto fue un error. O sea, fue un error el Tratado de Versalles, por las imposiciones de la Revolución Alemana, porque le cercenaron el territorio. Y le cercenaron mal. Entonces, Wolfgang, ¿qué dice? En primer lugar, los estados no se pueden constituir artificialmente. Y Versalles, el Tratado de Versalles constituyó estados que no tenían naciones. Pasó eso con Polonia. Polonia es un estado tardío también, no es un estado que siempre existió. Entonces, ¿cómo se crea Polonia? Con un pedazo de territorio alemán, que era alemán, y que dividiendo lo que era Danzig, una ciudad que era alemana. Y la parte donde nació Kant, lo más grande en la filosofía alemana, el autor de Crítica de la Razón Pura, quedó en territorio, hoy soviético, en aquella época era Prusia del Este, estaba creo en manos de los rusos, y una parte de la República Báltica, del Báltico, que también pasó a territorio polaco, o la declararon independiente. El Sudeste formaba parte del Imperio Romano Germánico. Y él dice que Austria siempre tuvo la resistencia a los Habsburgos. Por eso es que Hitler le tenía un gran desprecio a la familia Habsburgo, y por eso que lucha en la Primera Guerra Mundial. Él lucha bajo las órdenes del ejército alemán. Entonces él cree en un pangermanismo. Él cree que se unir a todos los pueblos alemanes que están divididos por el mundo, que nos dividieron por Versalles. Los alemanes que están en Polonia son alemanes. Los que están en Checoslovaquia, que es un estado que se creó después de Versalles, son alemanes. En la zona del sudeste, 80% y tanto por ciento de la población era alemana. Imagínense usted, el gran escritor checo por excelencia es Kafka, escribía en alemán. O sea, la ubicación geopolítica, Alemania estaba pulverizada en pequeños estados. ¿Qué dice él? Y es la idea que yo creo que estuvo presente en Hitler, con un agravante que dice Wolfgang. Estamos en 300.000, 400.000 kilómetros cuadrados, 1,5 millones, 81 millones de habitantes. Para el año 89, Alemania había tenido 89% de los premios Nobel, eran todos alemanes. El desarrollo de la física cuántica. Heisenberg fue premio Nobel en 1931 a los 31 años. Einstein fue premio Nobel. Max Planck fue premio Nobel. O sea, estamos hablando de la física. Lo mismo en la química. En la literatura, Thomas Mann. O sea, Alemania tenía una potencia y la estrechez, la estrechez del territorio no le permitía. Y hay otra cosa que dice Wolfgang, que está corroborado históricamente. Hitler empieza a entender que las grandes potencias tenían que tener una base territorial más amplia, porque miraba a Estados Unidos y Norteamérica, y en esa época, ya en la Primera Guerra Mundial, la economía más grande era la norteamericana. Entonces los nazis tenían medido cuántas calorías tenían que comer los alemanes para poder ser fuertes y sanos y eficientes. Entonces tienen la idea de germanizar o hacer del mundo eslavo un mundo ario. ¿Y dónde era eso? Rusia, la Unión Soviética. Por eso Wolfgang dice que la idea de ellos no era declararle ellos no querían la guerra con Gran Bretaña. Ellos no querían la guerra con Francia. Con Francia había un problema de que le habían humillado a los franceses en la primera, pero no había. Ellos querían arreglar, porque
según Wolfgang, le costó muy caro a Alemania los dos frentes, la guerra bifrontal, el este en la Primera Guerra Mundial contra Rusia y tener a Francia e Inglaterra en el otro lado. Entonces ellos decían, queríamos evitar este error. Aparte, según él, nos guillaban el ojo. Todo el mundo sabía que el enemigo era Stalin, no era Hitler. Y cuenta, narra cómo fue las Olimpiadas del 36. Y en la Olimpiada de 1936 el mundo quedó boquiabierto. Y salvo la delegación norteamericana y la italiana, esto no está en el libro, saludan todos como Hi Hitler. Y fue la Olimpiada mejor organizada hasta la época. Y el mundo quedó boquiabierto, o sea, el mundo quedaba admirado de lo que era la superioridad aria y todas estas cosas. Obviamente, en la destrucción masiva, en la solución final, los alemanes supieron, los nazis, los nacionalsocialistas supieron manejar. No es que lo hicieron de golpe, lo hicieron paulatinamente. Empezaron en el 33, se dieron cuenta que iba a tener un costo político y retrocedieron. Después insistieron en el 38, tuvieron la excusa. En el 36 tuvieron que aflojar, pues tenían la presión mundial por las Olimpiadas. En el 38 usan una excusa. Un diplomático alemán fue asesinado por un descendiente, por un polaco alemán judío. Asesinado y viene la noche de los cristales. Pero cuando viene el holocausto final, los alemanes, los nazis, el nacionalsocialismo Hitler, entienden ellos, cuidado, hay que hacer dos cosas. En primer lugar, tenemos que destruir los estados para hacer matanzas masivas. Donde haya estado, no podemos hacer matanzas masivas ni hacer deportaciones masivas. Él explica a Wolfgang. ¿Por qué razón? Porque el Estado sigue siendo un impedimento. De hecho, Mussolini no deportó judíos. Franco de España no deportó judíos. Los judíos franceses mayormente que eran deportados eran los judíos eslavos, de origen eslavo, que no tenían nacionalidad francesa. Claro, eso cuesta decir, pero la presencia de Petain supuso que todavía sobreexiste un Estado francés que impidiera burocráticamente la deportación. En Holanda deportaron y no destruyeron el Estado. Pero sin embargo, Polonia, el Estado polaco fue destruido. Fue destruido por los rusos, por Stalin y por los nacionalsocialistas. Y ahí sí que la masacre fue increíble. Bielorrusia, increíble la masacre. Ucrania, en un solo día, 35.000 personas a balazos fueron asesinados en las franjas que se hacían para matar y ahorrar tiempo. Al final tuvieron que cambiar, porque al soldado alemán le provocaba una gran trauma psicológico de tener que matar. De hecho, hay una escena final que tiene que ver con eso. Y entonces tienen que buscar otra forma más digamos, moderna, más rápida, que sean, digamos, menos traumática para los verdugos. Y otra cosa, entienden ellos que en territorio alemán no se puede practicar el holocausto. Por eso que se organizan los grandes centros de matanza en Polonia, en Bielorrusia, por sobre todas las cosas. Pero como este señor es un conocedor de la historia, dice, pero nosotros no fuimos los únicos que matamos ahí. Del 33 al 45, ahí, desde el Báltico hasta Ucrania, murieron 40 millones de personas, de los cuales Stalin mató cerca de 20. Entonces, digamos, por hechos históricos, desde Roma, Grecia, la Edad Media, dicen que nos acusan que nosotros torturábamos, y acaso a Giordano Bruno, un católico, nos lo queman, y hoy todavía no ha sido perdonado por la iglesia. Galileo sí, pero él no. O sea, él utiliza muchos ejemplos históricos para decir la historia y el ser humano siempre fue el mismo lobo. Bueno, él dijo algo que quiero repetirlo para no quitarles el interés por la lectura. No hay tanta historia como él condensó en este momento. Es una lectura muy fluida, es una lectura que emociona, que enoja, que conmueve y que pregunta por qué el ser humano puede llegar a lugares inimaginables.
y que cuando están separadamente los seres humanos son buenos y cuando están en grupo se vuelve una horda, una jauría. Todo eso los psicoanalistas lo hemos estudiado, ese es mi oficio, hace 52 años que soy médico psiquiatra, y leer ese tipo de literatura conmueve, pero al mismo tiempo es catártico. Por eso la frase que yo saqué, el silencio enferma al ser humano, la palabra libera. Por eso es que se han escrito decenas, centenas, tal vez millares de libros sobre estos hechos, porque nunca queríamos que se repitan. Y ya estamos con Ucrania sufriendo la invasión de gente que tendría que ocuparse de otras cosas. Quiero hacer una pregunta más de índole, digamos, popular, de lo que la gente escucha. ¿Cuánto de verdad hay en eso? Primera vez que lo pregunto porque lo que él diga es de primera mano. ¿Qué hay de cierto que después que son derrotados y se suicidan y todo lo que pasó con esta gente que causó tanto daño, qué hay de que se refugiaron muchos en el Paraguay? Bueno, yo creo que donde menos fueron fue a Paraguay. Esa es la leyenda de Mengele. Yo en un libro que se llama La Pasión de Lucrecia, que también acá tiene lista para venderlo, porque nosotros tuvimos un hombre fuerte, un dictador, digamos, que gobernó casi 35 años, Stroessner. Entonces Stroessner, todos los gobiernos de la zona tuvieron actitudes amigables en aquella época con los nacionalsocialistas. A pesar de que Getúlio Vargas le declara y los brasileños envían tropas a Italia, principalmente en 1943, en Brasil fueron los nazis. Pero donde más llegaron fue en Argentina. Pues yo creo y presumo, esto que no se graba porque algún peronista se va a enojar conmigo, yo creo que el gobierno de Perón propició, bueno, que conste que lo digo acá, ¿verdad? No es porque se puede grabar. Sí, yo creo que se pagaba, yo creo que se pagaba en Argentina, hubo gente que hizo dinero con la protección de ex jerarcas de la SS, también en Chile, y donde menos creo que fue a Paraguay. Nosotros en Paraguay tenemos una colonia muy importante de alemanes. No se olviden que en 1860 o 70, perdón, después de 1870, la hermana de Nietzsche, Elizabeth Foster, va a Paraguay con su marido Foster, que era un antisemita, y quería crear una comunidad pura de arios, que de hecho existe el pueblo que se llama Nueva Germania. ¿Qué pasa? Se van todos los alemanes, los germanos, y se pelean entre ellos, y se disolvió la comunidad judía por pelear entre ellos por intereses mezquinos. O sea, no hubo una idea superior, como ellos decían. Foster va, se pega un tiro en San Bernardino, Elizabeth Nietzsche, la hermana de Nietzsche, vuelve a Alemania y, digamos, copia mal, especialmente un libro de Nietzsche, que Nietzsche no lo pudo terminar, que se llama La voluntad de poder. Ya hacen una cantidad de barbaridades, pero en fin, eso es al margen. En Paraguay nosotros tenemos una gran comunidad alemana, ya de hace mucho tiempo, previa a la Segunda Guerra Mundial y previa a la Primera Guerra Mundial, pero Mengele fue a Paraguay, adquirió la nacionalidad paraguaya, el gobierno, el mismo general Stroessner le otorgó y le canceló porque estuvo ausente del país por más de 10 años. No fue por presión internacional. Y Mengele va a Paraguay, se queda en Itapúa, en una zona donde hay muchos alemanes, Hohenau, y por un problema de faldas entre alemanes, él sale y va al Brasil. Y termina muriendo en Brasil. Pero nazis, así como la gente, el que visitaba mucho el Paraguay era Hans Rudel, amigo de Stroessner, pero era Hans Rudel. Eran obviamente el Partido Nacional Socialista, pero era un héroe de guerra alemana que nadie podía negar. Fue el aviador, el piloto de aviación que más aviones echó en la Segunda Guerra Mundial. Hay un aforisma que siempre lo he tenido de norte,
que dice: sé breve y agradarás. No lo vamos a alargar más de lo que ya estamos, excepto que les ofrezco la palabra a cualquiera del público que pueda, sobre la base que él ha comentado, pueda hacer alguna pregunta. Si estuviera, yo le paso el micrófono. Hola, buenas noches, Carlos. Ya que todo lo que ha escrito tiene base y mucho estudio, quería preguntarle, tal vez algo personal, pero ¿qué sentido tiene la vida para usted? Ya que tiene bastante conocimiento de historia, ¿para usted qué sentido tiene la vida? Yo creo que uno empieza a pensar en la vida a partir de las experiencias que le va tomando, ¿no? Yo escribí un libro llamado Filosofía de Vida. Rita tenía, porque los agotó, me dijeron, cosas que a mí me satisfacen, que esté en 20 lugares, que se mi libro de Filosofía de Vida. Por ejemplo, yo una época caí en el existencialismo, pero caí en el existencialismo porque tuve una experiencia muy traumática. O sea, un trauma siempre te lleva a pensamientos existenciales. Cuando me operé 5 veces la garganta, estuve 2 veces cerca de la muerte, porque me operaron mal en Alemania cuando era estudiante. Si vos me preguntás qué sentido tiene la vida, hay dos personas que a mí me incomodan mucho. Uno es Schopenhauer, que para mí es Platón, Schopenhauer, Kant. Yo recomiendo la lectura de Schopenhauer, la de Platón, sus diálogos para los jóvenes. Kant es un poco más complicado, Hegel, qué decir, ni los alemanes lo entienden. Pero yo creo que Schopenhauer es un lector, es alguien que se le puede entender con mucha facilidad. Schopenhauer era el filósofo del nihilismo. Él es el que introduce la biología en la filosofía y es el hombre que cree que no hay solución. Entonces, ¿cómo vivir desde la contemplación? Decía Schopenhauer. Negando la individualidad de uno, no voy a caer mucho en esta profundidad filosófica, pero te digo, con Schopenhauer yo me vuelvo, no te voy a decir un nihilista, un contemplador, un hombre que se sube en la grada o en un peldaño y observa la vida y el sufrimiento de la vida. Schopenhauer decía que el camino real de la existencia era el dolor. Schopenhauer te hace pensar no desde una idea desde fuera de vos, sino desde lo que vos tenés dentro de vos. Y Schopenhauer es un hombre que me conduce mucho al pesimismo. De hecho, conocido como el filósofo del pesimismo. Pero sin embargo, Nietzsche, el filósofo, cuando lo leí, como me sucede en todos los casos, ustedes no se asusten, a mí, siempre que leo la primera vez, no entiendo. Cuando leo por segunda vez, me hago ideas, nociones generales. Y después la tercera vez empiezo ya a poder masticar las cosas y digerirlas. Y después, con el paso de los tiempos, cuando las ideas están acá, las cosas van madurando y a mí por lo menos, entender ciertas cosas me llevó 40 años, más de 40 años. O sea, yo no soy de los chicos, no era de los que medalla de oro, los prodigios, los pulcros, los estudiosos. Yo siempre soy un hombre de la vida. A mí me gusta mucho. ¿Por qué te digo Schopenhauer y Nietzsche? Pues son dos filósofos de la vida. Pero Nietzsche, sin embargo, te dice, la vida es acción. Y la lectura de Nietzsche me impulsó a la acción. Ahora, ¿qué valores defiende Nietzsche? Bueno, Nietzsche no defiende algunos valores indeterminados. Cada superhombre, cada hombre, busca sus propios valores. Eso es lo que yo creo que es la idea del superhombre. Buscar tus valores. Nietzsche, si hay que destruir todo lo que es la cultura judeo-cristiana y crear una nueva cultura. Pero yo creo que la idea que a mí me transmitió Nietzsche, la lectura que yo hago de Nietzsche, es que él te dice, buscar el sentido de la vida y animate a vivir, comprometete en la vida, destruí valores, hacer, crecer, animate, tenés coraje. Entonces, con Schopenhauer cuando lo leo, me siento un nihilista, un derrotado, un hombre que cree que no puede incidir en nada. Cuando lo leo a Nietzsche, digo, y la vida quizás no tenga sentido, pero la vida sí puede ser búsqueda de sentido.
Entonces digo, no, la vida no tiene sentido, pero la vida es una búsqueda de sentido. Hay que tomar el sentido de que no, hay que crear un sentido. Y ahí sobre la base de ese sentido, tratar de elevarse uno mismo, por adentro de uno mismo. Eso es un poco lo que... Pero si vos me decís qué sentido, yo objetivamente hablando, yo sí descarto toda posibilidad que provenga del dogma religioso, del dogma materialista, del dogma de la economía de mercado o del dogma de la metafísica que te diga la vida tiene sentido. Kant en ese sentido fue muy importante, porque Kant que decía, no existe Dios, o sea, yo no puedo mostrar que Dios existe, tampoco puedo demostrar que existe, las dos cosas, pero sí tengo la razón para poder crear una escala de valores y de acuerdo a esa escala de valores poder vivir. O sea, es la crítica de la razón, pero yo creo, o sea, metafísicamente, no sé si Dios existe o no existe, yo no lo puedo demostrar, pero yo sí puedo crear con mi razón, discernir que se puede crear un mundo mejor, que hay valores, que hay, bueno, yo no estoy en ese dilema. Ahora si me preguntás cuándo voy a resolver eso, y posiblemente en el último instante de mi vida, yo creo que ahí uno puede darse cuenta, podemos darnos cuenta, como decía Calderón de la Barca, por eso que Schopenhauer lo reivindicaba mucho, podemos darnos cuenta que la vida es un sueño, que todo lo que vivimos es un sueño, que lo que vivimos sueño. Claro, Moisés, desde ese nombre singular, hace una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué es la vida para él o para cualquiera de nosotros? Él dio explicaciones basándose en filosofía. Yo tengo una frase muy breve y no he encontrado una mejor para explicar lo que es la vida humana. De un alemán de apellido Dittler, que dijo, la vida es una trama misteriosa de azar, destino y carácter. Son los tres elementos. Entonces, cuando uno quiere responderse para qué sirve mi vida, uno solamente dispone del carácter, que es una tercera parte de la ecuación. Hay dos terceras partes que caen en el campo metafísico, en el campo de lo intangible, etcétera, de lo improbable, pero el azar, el destino y el carácter. Y él lo explicó más o menos así. El destino, aunque ya él dijo que todo lo que suene a religioso, a dogmático, los filósofos no lo toman en cuenta. El destino nos lo da Dios al nacer, el destino que tenemos. Después el azar es el entrecruzamiento de dos destinos. Por eso la elección con quien uno se casa, la elección qué profesión uno elige, etcétera, eso es el azar. Y el carácter sí está en nuestras manos. Cada ser humano tiene que forjar lo que quiere que sea su vida. Y la insignificancia de la vida de cada uno puede llegar a ser una grandeza para uno, que es lo más importante. Sí. Voy a decir algo que está relacionado con el personaje, por eso, y con respecto a lo que dijo Lucho, que es para mí extremadamente interesante. Todos los pensadores son contradictorios, no tienen tampoco la película tan clara. Schopenhauer decía, no, hasta acá llega mi cerebro, más no puedo pensar. La inteligencia humana este problema no lo puede resolver. Por eso que hay que reírse de los dogmáticos y hay que reírse de aquellos que creen que la ciencia va a resolver todos los problemas. Los problemas humanos no se van a resolver nunca y hay que saber convivir con ellos. Pero Nietzsche decía una cosa, Nietzsche que recupera la tradición griega presocrática, porque Sócrates es una ruptura en la filosofía griega y en Grecia en sí. Nietzsche dice, y dice el personaje nuestro, dice acá, la vida tiene un interés dramático, un destino dramático. Y Nietzsche cree que hay un destino, porque si hay un destino, vos no incidís en el destino. Sin embargo, Nietzsche decía, por circunstancias, porque la historia se repite, existe el destino, no sé, al nacer estamos determinados. Y Nietzsche decía, y él lo dice también, hay que amar el destino que uno tiene.
Hay que amar si es un destino de gloria, de facilidades, o si es un destino de dolor y sufrimiento. Nietzsche decía, ama tu destino y sea arquitecto de él. Qué contradicción, ¿eh? Ama tu destino, uno ama el destino que de afuera está, que uno trae al nacer, como dice, pero sin embargo que se sea arquitecto de él. Yo tampoco no tengo la reflexión. Uno no cincela, uno va desportillando, uno va haciendo su destino, pero esto nos podría llevar mucho tiempo, pero fue una pregunta muy buena de Moisés. Si hay alguna otra pregunta, le cedo el micrófono, y si no, nadie sale sin libro de esto. Me dijo Rita que diga eso. El que no lo compre, se lo regalo. Por favor, cómprenlo. Así que hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Buenas noches. Me gustó mucho lo que dijo tanto el doctor y las frases que escogió, como lo que usted explicó. Lo que me atrae mucho es cómo hizo usted la conexión del personaje, que llevó una vida muy, tal vez para todos nosotros que conocemos solo la historia, muy fatalista para nosotros, que choca, ¿no? Que mate tanta gente, que tenga que vivir con eso. ¿Cómo hizo la conexión para luego humanizarlo con la parte del amor? Alguien que tiene esa forma de vida siente que no es merecido que sea amado, ni se siente como la capacidad que me ame. Yo puedo amar, me ama, después de todo lo que hice. Yo creo que eso abre, decir, después de todo lo que hace, tal vez te llegue ese momento y es donde hay ver si sos merecedor y merecido. Mira, el protagonista, no el protagonista, alguien recoge las memorias de Wolfgang y las publica, o sea, las traduce y las publica. Este señor, cuando empieza a traducir y a leer, Wolfgang es un hombre de ideas tan lúcidas y de hazañas. Un hombre que, por ejemplo, porque acá también hay rasgos muy personales para hacer una novela. Te digo, yo saqué 60 páginas de este libro para lo que dijo Lucho, muy correcto. Este no es un libro de historia. Y saqué 60 páginas, a un autor le cuesta muchísimo, porque estaban súper bien escritas, pero ¿qué pasa? La historia era abrumadora y moría el aspecto literario del libro. Entonces yo quería escribir una novela, no un libro de historia. Entonces, el señor que nunca da su nombre, porque tiene miedo de represalia. De hecho, nunca da el nombre, ni siquiera el apellido de Wolfgang. Nunca sabemos el apellido de Wolfgang. Y tampoco sabemos el nombre de la persona que recopila lo que Wolfgang escribió. Porque dice, tengo miedo de las represalias. Porque por la presencia nazi, la extrema derecha, dice, tengo miedo de las represalias. Y en un momento dado lee y dice, pero porque la voz de Wolfgang, yo fui muy claro del punto de vista técnico, literario. Si va a ser una obra, una novela que va a impactar, yo no puedo escribir sobre un nacionalsocialista que está arrepentido. Esas novelas y películas de cine hay muchísimas. Este es una nacionalsocialista. Hay un capítulo que se llama ¿Por qué soy nacionalsocialista? Él no está arrepentido. Él explica que las depuraciones raciales son periódicas entre los seres humanos. De hecho, acabamos de tener una, el COVID. ¿Qué hizo el COVID? A lo que estábamos mal fabricados, nos llevó a todos. A mí casi me llevó y supuestamente estaba bien fabricado. O sea, no, pero es la realidad. O sea, Wolfgang cree, como Schopenhauer, que hay depuraciones biológicas, que la vida es eso. Eso ya viene de Darwin, de Spinoza. O sea, él tiene una suerte de... Él justifica la guerra como una cuestión permanente en la historia entre los hombres. No es una cuestión nueva, dice, y va a seguir existiendo. Ahora, ¿qué pasa? El que recoge todo, llega un momento que empieza a simpatizar con la idea nacionalsocialista. Pero un momento, Hitler fue el tipo que hizo que el 1 de mayo no sea un día laborable. Fue el que bajó, entonces fue el que defendió el orgullo alemán después de haber sido mancillado en Versalles. Porque hay una cuestión que es real. Es muy complicado decir que los alemanes fueron los únicos responsables en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda, seguro, pero en la Primera fue una combinación de factores donde todos tuvieron una responsabilidad. Ingleses, franceses, rusos, alemanes, austriacos y serbios, toditos.
pero en la segunda ya no. Entonces llega un momento y dice, a mí me está dando miedo, yo estoy humanizando al personaje. Y cuando él cuenta la historia de amor que sufre Wolfgang, que es una historia de amor, no le voy a relatar, él tiene esa reserva. Dice, yo no quiero humanizar a un nazi. Pero dice, pero también tengo que contar la verdad, pero él no quiere humanizar a un nazi. Y él mismo se hace reproches. Y él mismo dice, caí en la tentación de creer que lo que estos hicieron estaba bien. Eso está en el libro. Tu inquietud es muy buena porque cuando uno escribe algo que se parece a una biografía, vos podés escribir la biografía de un personaje detestado en la historia cristiana, Nerón, o de Satanás, o de Rasputín, pero los biógrafos, yo creo, pues yo soy un lector de biografía, yo creo que todos los biógrafos, aunque escriban de Satanás, se enamoran de su biografía. Creo que es una inclinación natural, no sé por qué. Entonces él destaca eso. Y entonces se separa. Y él ahí hace una serie de cosas. No sé si tengo acá a mano, quisiera encontrar acá está. Dice acá, la perversión ideológica persiste en colocar todos los valores en un mismo equilibrio. Vamos a posibilizar. Finalmente, escribe el que recoge, dice, finalmente, una obra que contiene innumerables datos puede esquinarse en la frivolidad. Sin embargo, he de advertir que la perversión ideológica persiste en colocar todos los valores en un mismo punto de equilibrio. Acá él es kantiano, no puede poner la vida o la muerte en el mismo punto de equilibrio. Hay una jerarquía de valores. La escala de valores permitirá rotular la gravedad que reviste cada hecho. Existe una diferencia de percepción entre el criminal y la víctima. Para el criminal, el crimen es un componente de la historia. Para la víctima, en contrario, el crimen es la historia misma. Y acá viene lo más fuerte. El que ha sido asesinado como cifra y no como humano, quiere que su cadáver sea hallado y enterrado. Porque millones fueron asesinados y quemados y en fosas comunes. Entonces dice, el que ha sido asesinado como cifra, eran miles, y no como humano, quiere que su cadáver sea hallado y enterrado. Esto dice el que recopila la obra de Wolfgang. Después al final hay un epílogo que no lea del autor. Porque en este libro, mi editor, que es un argentino, me dijo, pero quitarle el epílogo, porque la historia termina así muy bien. Le dije, no le digo, que nadie crea que yo soy nacionalsocialista, ¿verdad? Me tomé ese recaudo. Muchas gracias. Solamente quiero, como ahora, esta maravilla que tienen los jóvenes que les sirva para aprender. Hay un epistolario entre Freud y Einstein, judíos los dos, mentes brillantes que dieron un rumbo distinto a la humanidad, que le escribe Einstein preguntándole a Freud por qué los humanos hacemos la guerra. Él quería buscar una convicción que no tenía Einstein y le preguntó a Freud. Entonces busque ese epistolario y quiero agradecerles a todos por su presencia, a Carlos Mateo Barmelli por haber accedido a visitar una tierra hermana, hija de Asunción, y a la presidenta de la Feria del Libro, mi agradecimiento, Rita y mío, profundo por la presencia de ella acompañándonos. Gracias a todos y hasta cualquier momento.